¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Les ha pasado que les pasen planos como este, sin escala o con muy pocas medidas, y te están pidiendo que les realices ya sea la construcción o bien que les hagas el proyecto idéntico, pero no cuentan con mayor información? En este video te explicaré cómo puedes obtener medidas con una regla de 3 simple. ¿Nos acompañas? Muy bien amigos, ¿a quién no le ha pasado esto? Que les manden un plano con muy pocas medidas y cuando tú le pones la regla o tu cinta métrica te da una medida de 12 metros, pero el plano te está indicando que debe medir 16 y te dice el cliente, ahí está el plano, tú realízame la construcción o hazme un proyecto idéntico, y no te da mayor información, ya sea o porque lo sacaron de internet o porque no se lo pagaron al que se los estaba realizando o qué sé yo. Bueno, tú tienes la necesidad de sacar las medidas para poder realizar ya sea la construcción o el plano. Muy bien, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos obtener algunas medidas ya que no tenemos casi nada? Les voy a explicar un método que no va a ser 100% exacto, pero sí vamos a lograr obtener referencias de medidas muy cercanas a la realidad. Solamente hay algunas condicionantes para que este método pueda funcionar. Número 1. El plano debe estar bien dibujado. Debe ser proporcional al plano original. Me explico. No debe ser un croquis a mano, tampoco debe ser una copia fotostática o algún tipo de copia que ya se haya distorsionado, es decir, que esto ya se vea movido, chueco, cosas por el estilo. Y número 2, debe contener por lo menos una, como en este caso el 16, o dos medidas, como en este caso el 8.05, ya sean las medidas del terreno, como en este caso, o alguna medida interior o exterior de la construcción. Bien, primero vamos a explicar qué es una regla de 3 simple. Desde ahorita les aclaro, vamos a dar toda la explicación porque es un método matemático muy sencillo que nos va a ayudar en muchas circunstancias de nuestra vida. Si no deseas ver toda la explicación porque te aburre, porque no te interesa, en la descripción del video encontrarás el minuto en el que nos vamos a enfocar directamente sobre el plano. Ok, ¿qué es la regla de 3 simple? Es un método sencillo en donde tenemos 3 datos, 1, 2, 3, y una incógnita, la cual lograremos conocer por proporcionalidad. ¿Cómo funciona? Acomodamos los datos con los que contamos en esta forma. Este ejemplo yo lo estoy haciendo con bultos de cemento y con dinero. ¿Con qué información cuento? Sé que son 3 bultos de cemento y esta cantidad de dinero, 450. Te lo explico. 3 bultos de cemento me cuestan 450 pesos. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. El ingeniero, el arquitecto de la obra me dice, ten 1050 pesos y cómprame todos los bultos de cemento que completes. Pero yo, ¿cómo voy a saber cuántos bultos de cemento completo con 1050? Si lo único que sé es que la vez pasada compré 3 bultos y fueron 450 pesos. Ok, ¿cómo se utiliza este método de la regla de 3 simple? Se multiplica en diagonal y el resultado se divide
entre el número que queda solo. Vamos a hacerlo aquí. Si yo multiplico 3 por 1050, me da 3150. Este 3150 lo voy a dividir entre los 450 pesos que me costaron los 3 bultos. Por lo tanto, voy a tener un resultado de 7. Entonces, así de fácil, haciendo esta operación, multiplicando y dividiendo entre esto, yo obtengo este resultado, que es 7. ¿Cómo lo puedes comprobar? Por eso lo quise hacer sencillo. Si 3 bultos me costaron 450, quiere decir que cada bulto me costó 150 pesos. Entonces, si multiplico 7 por 150, me da el resultado de 1050. Lo quisimos hacer con este ejemplo muy sencillo porque para que sea muy fácil de entender. Como ven, es un método que funciona muy fácil. Tenemos 3 datos, una incógnita, multiplicamos y dividimos y obtenemos el resultado. Y este ejemplo no nada más aplica para bultos de cemento. Por eso te comentaba al principio que esta regla a veces hasta parece mágica porque te saca de apuros. Vamos a decir que fueran dulces. Si a mí 30 dulces me cuestan 120 pesos y yo quiero comprar 50 dulces, ¿cuánto tendría que pagar? Hacemos lo mismo, multiplico cruzado 50 por 120, me da 6000 y lo divido entre 30. Entonces, si yo quisiera 50 dulces, tendría que pagarle al señor de la tienda 200 pesos. Ahora bien, vamos a pasar a la explicación en plano, que es lo que nos interesa. Aquí, ¿cómo lo voy a acomodar? Aquí todavía es peor porque yo no tengo ni siquiera los 3 datos. Yo tengo un solo dato, que es el 8.05 o el 16. Solo puedo tomar uno de los dos. En este caso voy a optar por tomar el 8.05, pero yo necesito 3 datos. Entonces dirás tú, ¿cómo los voy a sacar? No tengo más información. Bueno, tú vas a tomar tu plano sin escala. Yo aquí ya me tomé la libertad por practicidad de sacar algunas medidas. Si yo lo hubiera medido con mi regla, hubiera determinado que en este plano, en vez de medir 8.05, la regla me dice que son 6.1. Entonces aquí ya obtengo el primer dato. Aquí tengo el 8.05 es igual a 6.1. ¿Cómo obtengo el otro dato? Tendría yo que medir el área que quiero determinar la medida. Por ejemplo, aquí yo también ya me tomé la libertad de medir el ancho de esta recámara. En el plano sin escala que me dieron, mide 2.23 interior. Entonces ya tengo este otro dato. En el plano, acá, vamos a explicarlo. La medida real, que es la medida que sí tenía, es 8.05. La medida en plano es 6.10. Ahora, la medida en plano de esta recámara es 2.23. 2.23. Ahí ya tenemos los 3 datos que nos hacen falta para determinar la medida. ¿Qué vamos a hacer? Multiplico cruzado el 8.05 por el 2.23, lo cual me da una medida de 17.95. 17.95. Y esta medida, este resultado, lo divido entre
el número que me quedó solo, que es el 6.10. Entonces, este resultado me da 2.95. Entonces, de esta manera ya logré yo determinar que esta medida en el plano real debería de ser aproximadamente 2.95. Como les digo, no vamos a obtener la medida 100% real, pero tal vez la medida hubiese sido 2.90, 2.925, pero vamos a estar muy cerca de la medida, no vamos a perder la proporcionalidad. De igual forma, para no hacer tan largo el video, si quieres obtener alguna otra medida, tendrías que hacer lo mismo. Vamos a pensar que quiero obtener el largo de esta misma recámara. Tomo la medida con mi regla y me está indicando que es 3.07. Entonces, para yo obtener esa medida, esto no va a cambiar porque estas son mis referencias. El 8.05 y el 6.10 son las medidas que ya tengo aquí. Lo que voy a cambiar ahora es este 3.07. Ahora multiplico 3.07 por el 8.05, me da 24.71. Este lo divido entre el 6.10 y entonces el resultado que me arroja es 4.05. Entonces esta medida se convertiría en 4.05 y así puedo ir determinando cada una de las medidas con un resultado muy aproximado a lo real. También te puede ayudar porque, por ejemplo, muchas veces nada más te indican las medidas a ejes y cuando tú quieres determinar, por decir, este largo, esta medida, cuando quieres determinar el ancho de esta puerta, pues esas medidas no las tienes en planos que son muy sencillos y de esta manera las puedes determinar. Bueno amigos, esperemos que les haya sido de utilidad el video. Si es así, regálanos un like. Si crees que le puede ayudar a alguien, algún estudiante, algún albañil, alguien que trabaje en la construcción, compártelo y nos vemos en la próxima.